Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo, a esta clase en directo en la que vamos a ver cómo funciona, en qué consiste, qué partes tiene y cómo podemos analizar una batería híbrida en este caso es de un Prius. Es el mismo sistema de batería que llevan todos los vehículos eléctricos y todos los vehículos híbridos. En este caso tenemos una batería de níquel metal hidruro. Es una tecnología que ha venido sustituyéndose poquito a poco por el litio. El litio tiene un poquito mejor de prestaciones y bueno, la única diferencia es la naturaleza de las celdas. Lo demás funciona todo exactamente igual. Entonces tenemos esta batería, esta es de un Prius 3, es una batería que tenemos ya descargada para poderla manipular limpiamente. Es decir, antes que esto nos hemos tenido que asegurar de que la batería no tiene carga, no tiene tensión. La batería viene cubierta por el chasis, que lo tenemos aquí debajo, por esta carcasa, de forma que nosotros cuando vamos a extraerla del vehículo, la vamos a encontrar así. ¿Vale? Es decir, está cubierta. Lo primero que tenemos que hacer antes de... Bueno, eso déjalo. Aquí lleva también otro chasis que conecta con el ventilador, con la caja del ventilador, porque son baterías que necesitan sí, enfriamiento o calefacción, dependiendo de la circunstancia. Son baterías que tienen un rango de temperatura controlado, entonces en tiempo frío tenemos que elevar la temperatura para que la batería empiece a trabajar. Si no, no nos ofrece tensión. Cuando la batería empieza a trabajar ya se sobrecalienta, siempre, tanto en la carga como en la descarga. Entonces necesita enfriamiento, necesita refrigeración. A veces es suficiente, como en el caso de los híbridos, con refrigeración por aire, y otras veces es necesario tener un elemento refrigerador líquido. Líquido que incluso pone en funcionamiento ¿Pero trabaja con el líquido del motor? El aire acondicionado. Es otro circuito distinto. Es otro circuito porque el rango de temperatura en las baterías está entre de los 18, digamos que la batería tiene dos rangos de temperatura. El rango de temperatura óptimo sería de 18 a 38 grados y luego un rango de temperatura dependiendo de la naturaleza. En el litio, por ejemplo, es hasta 40 grados. Y luego un rango de temperatura en el cual la batería simplemente funciona, pero no a condiciones óptimas. Es decir, que tanto la carga como la descarga van a tener un rendimiento mucho peor. Entonces tenemos baterías que funcionan en rango de funcionamiento desde los 3 grados hasta los 18 y desde los 38 hasta los 45. Sin embargo, el rango óptimo sería de 18 a 38. En esos 20 grados de diferencia. Y para eso la batería hay que climatizarla. Con tanto mimo se climatiza que, digamos que se prioriza esa climatización a todo el resto de climatización del vehículo. Y se dedica toda la energía necesaria de forma prioritaria a esa climatización. En el último curso que yo hice, que fue de Ford, el último fue de Ford, Ford no ha desarrollado no tiene un gran desarrollo ahora mismo, construido, no tiene grandes construcciones en equipos híbridos y eléctricos. Es decir, tiene construcciones, pero no podemos compararlo con Toyota o con BMW o con otras marcas que han aprovechado, con Nissan, que han aprovechado mucho más la tecnología y han desarrollado más este vector. Entonces, lo que decían algunos de los mecánicos que había allí es que había coches que, habían ido, en este caso era en Madrid, al aeropuerto, habían dejado el coche casi a plena carga, recién cargado, en el parking de larga duración, y a la semana habían vuelto y la batería estaba totalmente descargada. Es decir, el vehículo había dedicado toda su energía a autorrefrigerar la batería. En verano, es cuando más cuesta mantener la temperatura. Claro, mantener una temperatura de 3 grados en invierno, aquí en España no es difícil en ningún sitio, porque a lo mejor por la noche sí que tenemos temperaturas más bajas, pero por el día estamos ya prácticamente todo el día en una temperatura superior. Pero claro, en verano hay muchos días que tenemos más de 40 grados. Entonces, 40 grados en el aire, más pero el... ¿Utilizar el coche él está refrigerando? La está refrigerando, sí. La tiene que conservar a esa temperatura.
Entonces el refrigerante, el circuito de refrigeración se pone en marcha el compresor del aire acondicionado y refrigera la batería. Claro, refrigera la batería con su propia energía, con lo cual poco a poco la va consumiendo. Bueno, pues este es uno de los hándicaps que hay que superar en los vehículos eléctricos. Es decir, porque por lo menos en los países que son calientes no es sencillo entonces. exactamente. Y luego, a ver, tenemos una ventaja de que también podemos obtener algo de energía a través de fotocélulas en las partes horizontales del vehículo. Es decir, una ventaja sería decir, bueno, si yo almaceno el vehículo en un parking al descubierto, durante una semana que sé que se me va a descargar un 40% la batería, pues por lo menos durante el día, con la radiación solar puedo reponer un 20% y tendré un 20% total de descarga solo. Pero esa tecnología todavía no está pensada porque digamos que las placas solares todavía no están muy bien adaptadas a las formas de la carrocería, aunque hay células solares elásticas y plásticas, pero todavía no están bien implementadas en el automóvil. Estamos en un proceso de evolución. En este caso, de lo que vamos a ver hoy, constante. Bueno, yo esta batería la puedo tocar así y puedo estar muerto ya directamente. Es decir, esta batería ofrece 213, 218 voltios, me parece, pero la otra que vamos a ver ahora, que es del Prius 1, son casi 300 voltios de tensión en corriente continua. Exactamente. Entonces, el procedimiento para poder trabajar con ella es siempre mediante la verificación de la desconexión y la verificación de la carga con unos guantes que no son unos guantes normales, son guantes homologados para 10 kilovoltios. Los hay desde 1 kilovoltio hasta 10 kilovoltios. Bueno, solución, nos compramos unos guantes. ¿Podemos trabajar con unos guantes de goma de fregar? No. ¿De nitrilo? No. No y no. Guantes, ya veréis ahora mismo que el protocolo de utilización, además siempre hay que seguirlo al inicio. Consiste en que nosotros verificamos los guantes por fuera, los mantenemos siempre limpios, pero claro, los guantes se ensucian de trabajar, como podéis ver, pues luego iremos y los limpiaremos, ¿vale? Vemos que los guantes están bastante bien y ahora lo que hacemos es inflarlos. Les damos, voy a traerme la cámara para mí, a ver, sí, ahí. Entonces, cojo aire, ¿vale? Cojo, cierro y los inflo. Pues, a ver, o lo he cerrado mal aquí o pierde, ¿eh? Sí, yo creo que ha hecho un... Ahora, es que no había hecho bien el lazo. Bueno, entonces, este sistema tan rudimentario es el primero que vemos. En caso de que veamos que pueda tener alguna fuga, le damos espuma y nos aseguramos de que no tenga fugas, porque si hay fuga de aire, hay entrada de tensión, hay posible entrada de corriente. Bueno, comprobamos este, comprobamos el otro. Cerramos bien. ¿Vale? Lo escuchamos. Y a partir de ahora nos ponemos los guantes. ¿Operaciones que tenemos que hacer? Pues bueno, la primera operación sería la desconexión de el desconectador, ¿vale? La interrupción del circuito. Siempre gafas de protección porque la electricidad genera varios riesgos. El primero es electrocución con el agarrotamiento muscular, evidentemente. El segundo es la posibilidad de quemaduras por salto eléctrico y el tercero son las proyecciones. Es decir, que en el momento que hay un salto eléctrico puede proyectarse una chispa y esta chispa nos puede dar a los ojos. Entonces siempre gafas, ¿vale? Gafas. Vamos a ver. En este vehículo el desconectador va aquí. Yo ya lo tengo quitado porque es una batería que, insisto, hemos utilizado o hemos descargado con fines didácticos, ¿no? Entonces, el desconectador va colocado aquí. A ver, un momentito. Ah, sí, me ha fallado la conexión del USB, ahora la volveré a poner. Un momentito, ¿eh?
Espera, vamos a hacer otra cosa que es más fácil, que es volver para acá. Porque la tengo en un carro. Un momentito que conecto. Podéis ver aquí la batería. Aquí está la conexión eléctrica. Entonces aquí simplemente lleva un desconectador y el desconectador lleva una función de pilotaje. Es decir, en el momento que yo lo quito, este desconectador se saca tirando para aquí y luego tiras para afuera y lo quitas. Es un desconectador que además... ¿Pero hay que descargarla antes de desconectar? No hay que descargar nada. La batería, si la descargamos, muere. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la desconectamos bien. Una vez que la desconectamos, ¿vale? El desconectador lleva una función de pilotaje. Es decir, aquí lleva un pin. Vamos a quitarme el guante porque si no, no puedo trabajar. Como ya hemos visto cómo se utiliza, pues... Tengo aquí un poco conectado. Mira, alúmbrame aquí. Ahí. Mira, si os fijáis, aquí en esta conexión lleva las dos conexiones de las dos bornas, ¿veis? Esas dos bornas que tiene aquí. Y luego aquí lleva una conexión eléctrica, la veis aquí debajo, que es la que actúa sobre el piloto. Esta luego viene aquí, en esta posición. Entonces, en el momento que yo conecto el desconectador, la función de pilotaje detecta que tenemos la batería conectada y activa a través de esta unidad de control, a través de la centralita, los relés de conexión y desconexión. ¿Vale? Cuando yo desconecto la batería, tiro del desconectador y tiro para atrás, aquí se produce la desconexión del cable de pilotaje. Desactiva. Exactamente. Entonces, además de desactivar los dos cables, porque yo saco el fusible intermedio, los dos desconectadores, los dos relés, abren el circuito. Eso en el supuesto de que esté estropeado todo. Es decir, ya cuando llegó a esta situación han pasado 2 o 3 sucesos o, digamos, pasos de seguridad que harían que tampoco hubiera tensión. ¿Vale? Es decir, la cuestión está en que cuando yo haga la desconexión, antes de retirar los cables, antes de retirar el fusible, la función piloto haya desconectado ya la tensión. Y esa función piloto se hace, lo que hace es comandar a través de los relés. Ahora los iremos estudiando todos. Bueno, me vais a permitir que me quite los guantes, ¿vale? Porque esta batería ya la tenemos comprobada. Entonces, como tenemos que estar manejando el ratón, etcétera, etcétera, pues vamos a aliviar un poco. ¿Y si tiene carga, cómo se descarga? No se puede descargar. Ahora veremos qué es lo que tenemos que hacer con ella, ¿vale? Bueno, esta batería, en el momento que se descarga, muere. Okay. ¿Vale? Si bajamos la tensión de la celda, la tensión nominal de estas celdas es de 7,2 voltios. Si perdemos el 20% de la carga, si bajamos de 6 voltios, ya la tenemos que resucitar. Si bajamos por debajo de 5 voltios, la batería ya es irreversible. Porque la función electroquímica que se hace dentro de las celdas ya no se puede volver a generar, a no ser que volvamos a poner otra vez los elementos que generan la tensión, que son o bien el litio y los óxidos correspondientes, o bien el níquel y los hidruros metálicos correspondientes, los pongamos otra vez en estado de pureza total. Por lo tanto, esa batería habría que llevarla a reciclar, extraerían los minerales o los metales que generan la tensión y los volverían a purificar y volverían a hacer otra batería. Ya podríamos recuperarla. ¿Vale? Ahí tenemos una que ahora veremos que... ¿Es totalmente reciclable? Es parcialmente reciclable. Es decir, luego siempre en los procesos de manufactura se pierden algunos elementos. Bueno. Vamos a ver. Elementos que tenemos en la batería híbrida. Vamos a retirar ya el foco. Que no nos moleste si no controla mucho trazo. Y le quitamos la... Vamos a ponerlo. Yo creo que lo mejor es aquí alto. Y un poco en diagonal. Lo veremos mucho mejor. Elementos que tenemos en la batería híbrida. Bueno,
Quitamos el protector, insisto, esto lo haríamos siempre con guantes, por supuesto, porque ya no estamos hablando de la tensión que podamos obtener de la batería, sino que estamos hablando de que al desconectarlo, o sea, al quitarle la protección, vamos a ver directamente las bornas de conexión. Y aquí podríamos tener otra descarga, que ya no sería de la tensión total, como máximo sería de la mitad de la tensión al tener el fusible quitado, pero claro, es una manipulación interna ya que está sujeta a todas las precauciones del mundo. Bueno, elementos que tenemos en la batería. Mirad, si observáis, aquí esto lo tenemos quitado ya, tenemos lo más llamativo son las celdas, 1, 2, 3, 4, ¿veis? Estas celdas que parecen pasillas de turrón, tabletas de turrón, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 celdas. Multiplicáis por 7,2 voltios, esta es la tensión que ofrece la batería. Bueno, cada una de las celdas está en posición invertida, es decir, si os fijáis, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, es decir, una va montada así, la otra va montada así. Porque luego tenemos que hacer puentes entre negativo y positivo porque todas ellas tienen que ir en serie. ¿Vale? Ahora veremos las conexiones eléctricas. Más cosas que vemos aquí. Vemos los orificios, las canalizaciones de ventilación. Esta ventilación no es la ventilación de la batería, no es de la refrigeración de la batería, sino la ventilación interna de los elementos. Entonces, aquí lo que tenemos son pues, unos pequeños tubitos de goma, si os fijáis, que lo que hacen es aliviar de la parte interna de la batería aquellos gases que se pudieran generar. Normalmente estas baterías, decimos que son herméticas o que son selladas, no tienen prácticamente emisión de vapores nocivos. Pero hay situaciones en las cuales si se someten a sobrecarga se pueden generar. Entonces, si fueran totalmente herméticas, se hincharían y explotarían. ¿Vale? Así, si generan algún tipo de vapor, lo evacuarán a través de estas canalizaciones, de estos tubitos de goma que vienen aquí a este bypass, y esto lo que hace es que sale al exterior de la carrocería, normalmente a la parte baja del maletero o al lateral pase de ruedas, ¿vale? Y por ahí lo tenemos ventilado. Aquí hay veces que por el otro lado lleva una especie de pequeña valvulita, una pequeña válvula, lleva una goma pasacables también, para evitar el flujo reverso, ¿vale? Bueno, tampoco sería muy fácil porque fijaos la cantidad o sea, el camino tan largo que tendría que recorrer para poder llegar a esto. Bueno, más cosas que vemos. Vemos aquí dos cablecitos, los veis aquí, que vienen aquí y esto es un sensor de temperatura. ¿Veis? Esta es una sonda NTC, es un sensor de temperatura que lo que hace es tomar un valor de temperatura no de una celda en concreto, sino de la salida de refrigeración. Es decir, cuando yo estoy refrigerando la batería, genero una corriente de aire que viene de allá para acá y cuando sale por aquí, la temperatura de salida me indica la temperatura a la cual estoy refrigerando yo la batería. Eso significa que si yo tengo otros sensores de temperatura por aquí colocados estratégicamente y me dicen, pues mira, las celdas 3, 14, 27 y 30 y 27, porque esta solo tiene 28, están a 70 grados. Tenemos que bajar la temperatura. Otro factor que vamos a controlar es la temperatura de salida del aire. ¿Por qué? Pues porque tenemos que asegurarnos, primero, de que el ventilador funciona y segundo, de que estamos evacuando temperatura. Si nosotros no evacuamos temperatura, hay que poner inmediatamente la batería en función de seguridad. Es decir, hay que paralizar lo que esté haciendo. Si está recibiendo carga, hay que paralizarlo. Si está emitiendo carga, hay que paralizarlo. ¿Vale? Entonces será temperatura de refrigeración, temperatura del aire de refrigeración de la batería. Bueno, más cosas por aquí ya no hay. Dos varillas con dos tuercas. Esas tuercas lo que hacen es simplemente aglutinar todas las celdas para que se mantengan mecánicamente sobre este soporte. Tenemos aquí estas dos y otras dos que tenemos aquí debajo. Si quitamos los tornillitos, podemos ir separándolas una a una vez que hayamos hecho la desconexión eléctrica. Más elementos que tenemos dentro de la batería y que corresponden a las funciones de vigilancia de la batería sería esta parte que tenemos aquí. Bueno, ¿y aquí qué tenemos? Pues mirad, aquí tenemos, lo primero, una unidad de control, una centralita, las famosas centralitas que todo lo pueden, que todo lo hacen, pues esta es la centralita de gestión de la batería.
Y esta centralita lo que hace es que gestiona todas las funciones de seguridad de conexión y desconexión y gestiona toda la vigilancia en tiempo real de los elementos de la batería. No lo hace uno a uno, sino que lo hace por bloques. Entonces, dependiendo del tipo de batería, pues tenemos 4 o 5 elementos, dependiendo si es un vehículo eléctrico, si es un híbrido, dependiendo si admite mucha capacidad de regeneración de batería durante la frenada o durante la deceleración, pues lo que hace es controlar las funciones de seguridad. Y las funciones de seguridad van siempre en 2 caminos. Primero, tensión entre las celdas, es decir, voltaje. Si tenemos 4 grupos de batería aquí, vamos a tener 7 celdas en cada uno. Son 28 celdas, ¿vale? Es un ejemplo, ¿eh? Entonces, en cada una de las 7 celdas vamos a verificar que la tensión de entrada y salida sea la adecuada. 7 por 7,2, 50,9 voltios, ¿no? 50,9 voltios será la tensión que tenga que tener nominal la batería. Si en uno de los bloques baja la batería, es un ejemplo solo, porque es que como hay tantos tipos de batería no se puede estandarizar. Pero bueno, si baja la tensión de este bloque de baterías, me está diciendo que alguna de las celdas de este bloque está estropeada. No tiene por qué estar todas estropeadas, pero también me puede indicar que tengo algún fallo en los contactos eléctricos. ¿Vale? A lo mejor en el resto me funcionan bien, o a lo mejor me baja la tensión en todas las baterías. ¿Vale? Bueno, pues cualquiera de estas situaciones me va a determinar, me va a hacer un diagnóstico a la unidad de control y me va a dar una luz de avería indicando tiene usted un fallo en la batería. A partir de ahí llevarlo al servicio y en el servicio oficial le dirán qué es lo que tiene. ¿Vale? Bueno, ahora veremos a ver cómo podemos hacer nuestros trabajos en la batería propiamente y de forma totalmente física, o sea, no requerimos de gran información adicional. Más funciones de seguridad de la batería. La batería, si os fijáis, todos los elementos que rodean a la batería, es decir, tenía una función de pilotaje aquí que va en serie con otra función de pilotaje aquí, ¿vale? Luego aquí tengo otra función de pilotaje. Tengo una función de pilotaje también en los cables que van al motor. Es decir, que el momento que yo quito la tapa de los cables de alta tensión que tengo en el motor, la función de pilotaje se interrumpe y es lo mismo que si yo abriera este fusible. Por lo tanto, ¿qué significa? Pues que si el coche está armado para poder circular, inmediatamente los relés abren el circuito y dejo de tener tensión. ¿Vale? Todo lo que lleva cables de alta tensión tiene que ir pilotado, es obligatorio. Entonces, esa función de pilotaje la lleva junto a los cables de alta tensión. Bueno, más cosas. La centralita será la encargada de controlar ese pilotaje y también de controlar las necesidades de corriente del vehículo. Es decir, este vehículo tiene además de esta batería una batería de 12 voltios, normal y corriente, que realiza todas las funciones excepto la de tracción, que la hace la de alta tensión. ¿Vale? Bueno, pues cuando nosotros abrimos el coche, la batería de alta tensión queda prevenida. ¿Qué significa que queda prevenida? Que algo dentro de esta unidad despierta la unidad. Dice, cuidado que alguien entra al coche y es muy fácil que quiera arrancar. ¿Vale? La batería queda prevenida. ¿Qué es lo que hace? Una verificación, un chequeo de la batería. ¿Vale? Adicional, además del que hace cíclicamente para ver si tiene buena temperatura, si está en condiciones de carga, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese chequeo, si detecta que la batería está bien, está preparada para ser armada, para entrar en listo, en ready. ¿Vale? Metemos la llave del contacto, le damos a la posición 1 o le damos a la tarjeta, le damos a la posición 1, en la cual ya solamente haría falta darle al botón Start Stop. En esa posición, lo que hace la batería es armarse. ¿Cómo se arma? Entrega tensión a través de los cables de alta tensión, que son estos dos que tengo aquí, ¿vale? Mediante la activación de estos dos relés, el relé positivo y el relé negativo, ¿de acuerdo? El relé positivo, que es este, y el relé negativo. Bueno, pero cuidado, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros metemos tensión sobre un circuito en el que podemos tener condensadores, lo que ocurre es que tenemos que meter la tensión poquito a poco, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. Si nosotros vertemos agua desde mucha altura sobre un cubo, sobre una bandeja que tiene poca altura, es decir, cogemos a 1 metro, echamos agua sobre una bandeja que tiene solamente 2 centímetros. ¿Qué va a ocurrir? Pues que la primera agua que caiga salpicará y se irá fuera, ¿vale? En este caso lo que ocurre es que si cargamos inmediatamente los condensadores se pueden reventar, se pueden estropear. Para evitarlo, ¿qué es lo que hacemos?
Pues lo que hacemos es hacer una carga progresiva a través de una resistencia. Y como estamos en la posición ready, es decir, todavía no le hemos dado al botón Start-Stop y todavía ni tan siquiera hemos acelerado, lo que hace es que genera una carga pues, en 3 o 4 segundos. ¿Esta carga cómo lo hace? A través de esta resistencia. Esta es una resistencia cerámica, Monda-Lironda, la veis ahí, ¿vale? Entonces, la primera carga la hace a través de este relé. Le da corriente a este relé, veis que viene por aquí, activa esa resistencia y mediante este cable carga los condensadores del sistema de tracción. En estas condiciones, el coche no puede circular todavía porque tiene una resistencia en serie. Es decir, una vez que nosotros le hemos dado al ready, entramos en ese proceso de carga de un par de segundos y si en ese momento le damos a Start Stop y aceleramos, nos va a decir el coche que te esperes un poquito que estoy cargando los condensadores. 2 segundos, ¿vale? Pues más o menos lo mismo que los calentadores de los diésel rápidos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues muy sencillo, esperamos que se carguen los condensadores y a partir de ese momento ya sale ready, se enciende la luz y en ese momento ya podemos arrancar el motor y pisar el acelerador. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que ocurre en ese momento? Pues que ya hemos obtenido la tensión necesaria para cargar los condensadores y ya podemos desconectar este relé y conectar este. Este relé es el encargado de que toda la corriente por positivo de la batería vaya a hacer el circuito que quiere hacer y vuelva a través de negativo de la batería de forma que genere un circuito en la misma. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, relé de carga o activación, relé positivo y relé negativo. ¿Vale? Activación, positivo, negativo. Bueno, una vez que llegamos a este punto, ya podemos obtener toda la carga que nos pueda ofrecer la batería y ya podemos meterle toda la carga que quiera la batería. ¿Vale? Situaciones que van a ocurrir. Yo cojo, arranco el vehículo, arranca en eléctrico porque es un híbrido, lo pongo en marcha y acelero suavemente. La batería entrega corriente progresivamente. Esta es una batería de 3 kilovatios que puede entregar la batería que tiene, es decir, 3 kilovatios. Con una intensidad pues, será de 10, de 20 amperios, la que pueda entregar, porque insisto, dependiendo de la batería, tendrá unas características u otras, y durante un tiempo determinado. Vale. Llega un momento en que yo tengo que subir la rampa del garaje, es decir, voy suavecito, salgo para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. La unidad de gestión de motor, que es el inversor este que tenemos aquí, la unidad de gestión de motor, lo que va haciendo es que esas marchas para adelante y para atrás, ¿vale? Es este que tenemos aquí, esas marchas para adelante y para atrás, sean lo más optimizadas posibles, es decir, que si yo le doy para adelante y acelero mucho, me va a acelerar lo que la unidad crea conveniente para optimizar que la descarga de la batería sea lo mínimo, es decir, optimizar el recurso de la batería. Cuando llego yo contra la pared, freno y acelero para atrás bruscamente, también va a hacer una aceleración brusca, de manera que voy conservando el nivel de carga, lo voy optimizando. Muy bien hasta que llego a la rampa. Cuando llego a la rampa del garaje, imaginaos que es una rampa bastante larga y además muy pronunciada, comienza una descarga masiva de la batería. Es decir, la batería que estaba entregando 2 amperios de corriente, de repente tiene que entregar 50. Cuando quiere entregar 50, ¿qué es lo que hace? Primero, que la unidad de gestión de batería está detectando que vamos a entregar 50 amperios y segundo, que la tensión de la batería va a bajar muy rápidamente. Por lo tanto, antes de que lleguemos a una descarga peligrosa, pondrá en marcha el motor térmico. El motor térmico va a meter carga a la batería y si la batería tiene que entregar 30 amperios y el motor térmico puede cargar hasta 50, lo que hace es que la batería sigue haciendo funcionar el motor y además se está cargando. ¿A costa de qué? A costa de que tengo el motor térmico en marcha, ¿de acuerdo? Bueno, pues continuamos, subimos la rampa al garaje arriba, llegamos a la calle, bajamos el bordillo, entramos en la calle. Tráfico, atasco. ¿Qué ocurre? Que el motor térmico sigue cargando, aumenta la tensión de la batería y dice la unidad de gestión de batería, a ver, que tengo todas las celdas a 7,3 voltios. Olvídate, no necesito más carga para el motor térmico. Y tenemos almacén de batería para gestionar todo ese atasco, ¿vale? Cuando arranco y salgo del atasco, sí conduzco progresivamente, sin forzar los requisitos de tracción,
pues me durará para 2, 3, 4 kilómetros, 10, 15, 40 kilómetros, ¿vale? Dependiendo de la capacidad de la batería. Estamos hablando de que hay baterías de 3 kilovatios y hay baterías de 15 kilovatios en vehículos híbridos y baterías de 100 kilovatios en vehículos eléctricos, ¿vale? Entonces, el rango... ¿Estas tienen regulador de voltaje o estas no llevan regulador de voltaje? Esta lleva regulación de voltaje, de intensidad, de temperatura de refrigeración, de temperatura por celdas, seccionada por celdas. Esto lo controla todo porque es muy importante. Os he dicho antes que el mayor recurso que se dedica en un vehículo eléctrico híbrido es a la batería, a cuidar la batería. Esta batería en concreto, una vez que falla una celda, si la reponemos o la gestionamos, porque a veces simplemente es una reparación, vamos a conseguir que las celdas aproximadamente vayan muriendo todas a la vez. Es decir, si una batería de estas nos dura 300.000 kilómetros y cuando tenemos una avería en una celda intervenimos rápidamente, toda ella durará 300.000 kilómetros. Pero en este caso, por ejemplo, es una batería que estaba en buen estado, se dejó morir una celda y al final han muerto todas con ella. ¿Por qué? Porque como no la mantengamos con un mínimo de 5 voltios, ya no la podemos despertar. ¿Vale? Bueno. ¿Hay alguna forma de que duren más de los 300.000 kilómetros o algún mantenimiento o no? Mira, la batería le sienta mal. Dormir poco, dormir mucho, comer poco, comer mucho, beber alcohol, fumar marihuana. Lo mismo que una persona, es decir, si tú quieres vivir tiempo, tienes que hacer deporte, pero no ser deportista de élite, porque te desgastas mucho los huesos, el corazón. Al final vas funcionando a 40 pulsaciones. Entonces, tienes que hacer un poco de ejercicio, una alimentación equilibrada. Bueno, pues comer algo de carne también. Una alimentación equilibrada, ¿vale? No pasar mucho frío, no pasar mucho calor, dormir las suficientes horas, no excesivas tampoco, mantenerte alerta, tener una salud mental adecuada. Si te gusta leer un poquito, te gusta música, un poquito de música, si te gusta, es decir, trabajar no lo dice nadie. Nadie dice que haya que trabajar para vivir años, ¿vale? Bueno, afortunadamente a los que nos gusta nuestro trabajo, esperemos que nos supla todo lo demás, ¿no? Exacto. Bueno, la cuestión está en que, ¿qué es lo que le sienta mal a la batería? Cargas y descargas rápidas, ¿vale? Eso de que ahora sale, ¿no?, una batería que soporta una carga en 20 minutos. Son como los móviles, que si se descargan mucho también sufre la batería. Vamos a ver, una carga en 20 minutos, si la puedes evitar, evítala. Otra cosa es que digas, a ver, que me faltan 50 kilómetros para entrar a Madrid y no tengo carga, pues le tengo que meter, ¿vale? Si puedes gestionar la carga, no tienes mucha prisa y la puedes gestionar para que en lugar de en 20 minutos alcanzar el 80%, sea en 80 minutos el 20%, la batería te lo va a agradecer, ¿eh? Y es como cuando tienes al perrillo que le das la galletita esta y viene y te lo agradece y se pone cariñoso y mimoso, te está diciendo que te quiere, la batería te hará lo mismo, ¿vale? Claro, si nosotros tenemos un vehículo eléctrico y queremos prestaciones de un vehículo térmico, estamos equivocados. Estamos equivocados. Prestaciones sí, pero autonomía y gestión de repostaje no es igual. Esa es la filosofía número 1. Tenemos que saber qué es lo que hemos comprado, tenemos que saber lo que utilizamos. ¿Qué más le sienta mal? Lo mismo que hemos dicho, las cargas y las descargas, la temperatura, ¿eh? La temperatura le sienta muy mal. Mucho calor, mucho frío. Si salimos del rango de funcionamiento, la batería va a funcionar mal. Es decir, esta batería de 3 kilovatios se va a convertir en una batería de medio kilovatio. Pero si salimos del rango crítico, la batería se va a morir. Lo mismo que si nosotros nos vamos a dormir a Siberia en calzoncillos, ¿vale? Es exactamente igual. Entonces, toda esa función de vigilancia se optimiza haciéndola por cachitos, ¿vale? Y de hecho, estas baterías se pueden cambiar cada uno de los cachitos. Hay veces que decimos, una batería nueva vale 1.800 euros y me la han reparado por 300, vaya chollo. Pues a lo mejor ahora veremos que simplemente te han aflojado y te han apretado un tornillo. O a lo mejor te han metido 6 celdas, que son 300 euros, ¿vale? Entonces ahora aprenderemos a ver cómo se trata eso. Bueno, ya hemos estudiado la batería, hemos visto que en una batería normal ya estaríamos muertos, porque esto que estamos haciendo aquí sería directamente mortal, positivo, negativo, corriente continua, más de 200 voltios, nos quedaríamos enganchados. La corriente alterna nos ofrece la posibilidad de sentir el cosquilleo y retirar la mano, ¿eh? En corriente continua, nada, porque como es continua, no tenemos ningún punto en el cual haya 0 voltios. Una vez que nos atascamos, entramos en el espasmo muscular y nos quedamos ahí agarrados. Y si nos pasa la intensidad necesaria para parar nuestro corazón, nos lo para y ya no tenemos problemas de tabaco ni tener que ir a echar la quiniela ni nada de eso, ¿vale? Bueno. ¿Qué más vemos en la batería? Bueno, pues hemos visto el conector del fusible
del fusible seccionador, hemos visto relé de carga, relé cebado, resistencia de carga, relé positivo, relé negativo, funciones de pilotaje, la centralita, la batería, canalizaciones de ventilación interna, canalizaciones de ventilación externa para refrigeración. Y ahora nos falta algo muy interesante que son las borneras. Entonces, las borneras son simplemente puentecitos de positivo a negativo. Vamos a ponerlo ahí. Luego las acercamos un poquito más, ¿eh? ¿Qué es lo que tenemos? Pues mirad, nosotros aquí ahora cogemos, vamos a un destornilladorcito, bueno, igual sale esto, claro, con el guante ni de coña. Tenemos estas protecciones, simplemente es una protección de goma, de plástico, y aquí, por ejemplo, tenemos el puente de conexión de positivo y negativo, ¿vale? Esto secciona la batería por la mitad, que es donde actúa el fusible. El fusible siempre lo que hace es seccionar la batería por la mitad, de forma que ya cualquier intervención, salvo que la hagamos aquí, en cualquier intervención tendríamos la mitad, sería 100 voltios. Nos haría unas cosquillas, igual a lo mejor nos mataba también. Ya probaremos un día. Sí, en Venezuela mucha gente ha muerto con 110 voltios. 110 voltios en corriente alterna aún va que te va, pero porque claro, allí tenéis, en América la corriente son 115, ¿no? Sí. 115 en corriente alterna, pero a 60 hercios. Es decir, el problema es que la corriente va un poco más rápida. Aunque sea la tensión un poquito más reducida, pues bueno, tiene su riesgo también. Y estos puentes es lo mismo que cuando conectamos una pila, que va por un lado un muelle y otro una patilla, ¿vale? Muelle, patilla, muelle, patilla, muelle, patilla, muelle, patilla, ¿vale? Entonces tenemos negativo, positivo, conectado, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. ¿Esto qué es? Otro negativo positivo, porque aquí le ponemos el fusible. A ver, un momentito que se vea. Espera, no hace falta. Aquí le metemos el fusible seccionador, ¿vale? Entonces es otro negativo positivo, sin problemas. En el momento que interrumpimos esto con un fusible seccionador, la batería ya no tiene tensión, ¿vale? Es decir, aquí ya no nos llegará tensión porque la hemos seccionado. Bueno, ¿qué más tenemos? Pues lo mismo por aquí, que ahora lo iremos viendo. Vamos a... Joder, tengo que tocar la guitarra. Positivo o negativo lo hacen como la conexión de los camiones para 24 voltios. Los camiones a 24 voltios llevan o bien 4 baterías de 6 o bien 2 baterías de 12. Ahora mismo lo que llevan es casi todos 2 baterías de 12. Y además llevan una función con un relé especial que es la del arrancador, para arrancar a 24 y que todo el resto de equipos funcionen a 12. Bueno, vamos a ir retirando por aquí cositas. Entonces, negativo, positivo, negativo, positivo. Pero ¿veis? Fijaos que todo exactamente igual, ¿vale? En este lado no tenemos más que puentes, nada más que eso. Bueno, y en el otro lado tenemos alguna cosita más. Tenemos alguna cosita más, que son... Fijaos, tenemos por aquí otros cablecitos delgaditos. Aquí tiene uno que está partido. ¿Vale? Otros cablecitos delgaditos que vienen aquí y que de vez en cuando monitorizan, ¿lo veis? Las celdas, la tensión de las celdas de 2 en 2. Es decir, que entre este punto y este tenemos 7,2 voltios, entre este y este tenemos 14,4, ¿vale? De aquí a aquí tenemos que tener una tensión de 14,4 voltios. ¿Y qué es lo que hace? Que nos mide cada 2 celdas la tensión que tenemos. Esa tensión viene aquí a la unidad de gestión, a la centralita, y nos indica en todo momento si las celdas están trabajando de forma equilibrada, ¿vale? Además de eso, aquí lo tengo quitado, lo tengo roto, pero vamos, es lo que creo que por aquí se ve alguno más. Tengo de vez en cuando un sensor de temperatura pellizcado por aquí a las celdas. Alguno luego lo quitaremos y lo iremos viendo, por ahí se verá mejor. Un sensor de temperatura para que cada 4, 6, 8, las que sea, celdas, tener una noción de la temperatura que tienen. Sí, fijaos, si lo que está ocurriendo es que la batería está descargándose y se calienta, porque la unidad de control detecta que las NTCs están entrando, hay una señal de temperatura excesiva, lo que hacemos es buscar una alternativa. Si se está descargando, ¿la alternativa cuál es? Poner en marcha el motor térmico.
Si se está descargando y no hay motor térmico porque es un eléctrico, lo que hace es que te limita la potencia y nada más. Te dice, vamos a ver, que le está sacando a la batería 80 amperios, pues te voy a dar 40. Y sigo vigilando, ¿vale? Porque a lo mejor te doy 40 amperios y resulta que tengo un bloque de celdas que se sigue calentando. Las 4 últimas se calientan y el resto no se calientan, ¿vale? ¿Funciona el ventilador? Sí, porque ya lo he puesto en marcha. ¿La temperatura de refrigeración a la salida es la correcta? No. ¿Por qué? Pues porque me sale el aire demasiado frío para lo caliente que están las celdas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que a lo mejor el ventilador, yo le he dicho que se ponga en marcha y está estropeado. O a lo mejor por el agujero de ventilación ha llegado algún mecánico que no sabía muy bien lo que estaba haciendo y le ha metido un papel. O a lo mejor por el agujero de refrigeración, si resulta que toma el aire del interior del habitáculo, alguien ha echado una chaqueta encima. ¿Vale? Entonces, todas esas circunstancias son posibles y lo que ocurre es que en ese momento la batería se autoprotege. Tiene que refrigerarse. ¿Cómo? Si hace falta parando el coche. Si es un híbrido, te dice, adiós función eléctrica, date la vida con gasolina. Si es un eléctrico, te dice, te bajo la velocidad máxima. Ahora te dejo ir a 90, ahora te dejo ir a 40, ahora te dejo ir a 20, urgente, urgente, métete al arcén y doy una señal de aviso para que venga la grúa o venga un taxi a buscarte, porque no te voy a dejar circular más, ¿vale? Porque la batería se está sobrecalentando. Bueno, a partir de aquí, toda la casuística de problemas de refrigeración y de climatización que podéis encontrar en un sistema normal. Es decir, tendremos un compresor de aire acondicionado en caso de una batería refrigerada por líquido, tendremos una resistencia a calefacción, tendremos manguitos, circuito refrigerante, termostato, bla, bla, bomba, válvula de 3 vías para controlar el flujo de refrigeración, etcétera. ¿Vale? Bueno, llegado a este punto, nosotros observamos las conexiones y vemos conexión de negativo, ¿vale? La tenemos aquí debajo, conexión de negativo, que además me viene con, creo que lleva uno de los cables para una NTC, no, lleva el macarrón solamente. La NTC viene pellizcada aquí con este cable que la hemos perdido en el camino. Vale. Conexión de negativo, ¿qué tengo aquí? Sulfato y corrosión. Está sulfatado, ¿vale? Esto es sulfato de cobre que proviene del cobre que llevan las conexiones de la batería. Si hay sulfato, si está sulfatado, es porque hay una diferencia de tensión. Si hay una diferencia de tensión es porque ha habido un fallo eléctrico, ¿vale? Entonces, si yo veo esto sulfatado, hay una conexión eléctrica mal, ¿vale? ¿Cómo se corrige esto? En este caso, incluso está flojo. Está flojo seguramente porque alguna vez ya, como la hemos utilizado por alguna clase, lo tenemos flojo. ¿Cómo se corrige? Pues tenemos que coger el cable, lo sacamos. Estos cables normalmente van pellizcados para que no salgan fácilmente los puentes. Entonces hay que sacarlos del pellizco y ya está. Miraríamos por delante, por detrás. En este caso está limpio. Sin embargo, ha habido fallo. Lo limpiaríamos con un poquito de un abrasivo muy fino, una lija muy finita. Hoy me gusta más el estropajo, un estropajo de lijar y limpia contactos, spray de limpia contactos y ya está. Entonces, tendríamos, por ejemplo, que desde aquí hasta el siguiente puente, que tendríamos 7,2 y 7,2, 14,4 voltios, de aquí a aquí tendríamos que tener una tensión de 14,4 voltios. ¿No se le puede colocar ningún lubricante para que no se haga sulfato? Yo no he visto nunca aquí lubricante, ¿eh? Hay una especie, el que viene en origen, a ver, no es que no haya visto, ahora miramos a otra batería, que es una batería que hemos abierto nosotros, que no había abierto nadie antes, esta ya la hemos comprado manipulada, abierta y descargada. Y traen como una especie de resina de goma que da la sensación que sea más un abrasivo, o sea, un adhesivo y dieléctrico que lubricante. Yo creo que la conexión, una buena conexión con el borne apretado con su par de apriete es suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que las baterías se calientan y se enfrían. Sí. En el calor, frío, calor, los tornillos se aflojan. No es que se giren, sino que se alargan. El tornillo con el calor se alarga. Entonces se alarga, se aprieta, se afloja, se acorta, se aprieta, ¿vale? Y llega un momento en que se queda, pues, se queda bailando. Bueno,
Entonces, decíamos, de aquí a aquí tendríamos una tensión de 14, supuestamente 14,4 voltios. Tomamos el polímetro, no sé, lo tengo aquí, igual, lo tengo aquí, me parece. No, lo tengo aquí. No, lo tengo aquí. Sí. ¿Y si mide de extremo a extremo del voltaje completo? Si medimos de punta a punta, voltaje completo. Es decir, Sí. si nosotros medimos de aquí a aquí, Está el voltaje. tendríamos 0 voltios porque Bueno, los relés desactivados. estarían desactivados. Pero si le quitamos la tapa, ¿vale? Aquí a la entrada sí que tendríamos los 12 voltios. O sea, los 200 y pico voltios. Bueno, ahora lo veremos, ¿eh? Ahora vendremos aquí. Vamos al análisis de las celdas. Lo demás es simplemente, es como lo que hablamos, como una batería de arranque o como una batería de 24 voltios para un camión. 2 voltios, lo ponemos a 20 voltios. Me da igual positivo que negativo porque es un tester. Bueno, 12,87 voltios, ¿vale? Falta poco para el... Pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ir midiendo 14,14 voltios. Oye, pues tiene buena pinta, ¿eh? 13,38. Bueno, os lo estáis imaginando en el... ahí. Vale, porque no sé... 13,37. 13,29. Bueno, iría mirando de puente en puente. 5. Pero ahí no. No, sí está. Sí, 14,45. Este tiene bastante buena pinta, ¿vale? 12,77. Es decir, de puente en puente iría mirando y tendría que estar ahí alrededor de los 14 voltios. Bueno, esta batería, lo que pasa es que sí me da la tensión, ¿vale? Si yo la conecto me va a dar la tensión, pero ¿qué no me va a dar? No me va a dar intensidad por los fallos que tiene, ¿vale? Y además también me va a dar un fallo de tensión, ¿vale? Celda a celda sí que lo voy teniendo, pero aquí como lo tenía flojo, de extremo a extremo, es decir, en total toda la pila de celdas no me va a dar esa tensión, ¿de acuerdo? De todas maneras, os voy a decir una cosa. Esta batería ha mejorado desde el mes de enero hasta ahora, porque sin haber recibido carga, tiene una media de 3 voltios más cada par de vasos. Es decir, aquí hay celdas que yo creo que podríamos recuperar, ¿vale? Bueno, pues este sería el caso de una batería que podríamos recuperar. Ahora os voy a decir cómo se recupera en la otra, porque esta batería la quiero cuidar, la quiero tratar con mimo, porque es la que quiero utilizar para el vehículo eléctrico, para el vehículo que tenemos electrificado, para el Aixam. Entonces, si tengo que reponer una celda, la repondremos. Ahora explicaremos cómo se reponen, pero de momento eso, lo dejamos aquí, ¿vale? Y ahora vamos a traer la otra batería, la que estamos intentando resucitar, y vais a ver cuál es el procedimiento. Vamos a dejarlo aquí. El otro día me escribieron un mensaje, uno de los suscriptores al canal de YouTube. Mira a ver que tenemos conectada la fuente de alimentación. Desconéctala, por favor. Que le gustaba la mesa de montado. Esta mesa tiene historia. Esta la tuve yo en el taller. Aquí habremos reparado, yo qué sé, pues 50, 60 motores, no lo sé, porque hubo una época que le trabajábamos mucho para los taxis y en los taxis se hacían reparaciones de motor. Hoy en día se hacen muy poquitas ya. Claro. Eso es. Bueno, entonces aquí tenemos otra batería. Esta es de un Prius 1. ¿Vale? Y fijaos, a ver, ¿qué es lo primero? ¿Qué es lo que os llama la atención comparando una batería con otra? Que tiene más celdas. Tiene más celdas. ¿Tiene más celdas por qué? Y tiene más sensores de temperatura. Más celdas, más sensores de temperatura. Los sensores de temperatura ya no son del aire, sino que son de celdas. ¿Vale? Fijaos que la diferencia es sutil, ¿vale? Nos está dando, o le está dando a la unidad de gestión electrónica de Radender, ¿vale? Le está ofreciendo información directamente de las celdas en la parte superior. Y aquí además tenemos temperatura de salida del aire. ¿Qué más tenemos? Tiene arriba, no, solamente abajo la salida de temperatura. Sí,
porque por aquí es por donde va haciendo el barrido y por aquí es donde sale, por donde sale el aire. Lo primero que tenemos es que si esta batería, esta es de un Prius 1, la otra es de un Prius 3. Si esta batería tiene más celdas, el motor de tracción del vehículo ha de ser para más tensión. Y también podría pensar que la autonomía en el modo eléctrico sería mayor, sin embargo no lo es. ¿Por qué? Porque a mayor tensión, pues va a descargar más rápido. No, pero también depende de la intensidad que yo le exija. Es decir, depende de lo que yo le dé al pedal. Bueno, pues muy sencillo, porque lo que se mejoró en este modelo respecto al otro es la gestión de motor, el inversor ese que os enseñaba antes. Entonces, todas esas funciones de yo acelero lo que quiera y el motor me da lo que puede, aquí en este modelo estaban menos logradas. Y estaba perdiendo una cantidad de energía en esa energía que no recupero ya, porque al final, cuando tienes que meter el freno en profundidad, lo que haces es quemar calorías en las pastillas de freno. Toda esa energía que estaba perdiendo en el Prius 3 se recupera dosificando la acción del motor. Eso por una parte. Y luego porque el motor está mejorado, es un motor con un poquito mejor de prestaciones y hace que la autonomía de esta batería sea equivalente en ese coche a la de la otra en el otro vehículo. Bueno, en esta vamos a retirar la carcasa para que nos dé aquí un poquito más de espacio. ¿Y se pueden hacer adaptaciones de batería o muy complicado? Se pueden sustituir, sí. A ver, adaptaciones, mira, vamos a ver las posibilidades que tenemos. Aquí lo primero que se me ocurre sería intercambiar celdas de una a otra. Es decir, yo tengo en esa batería celdas que funcionan, aquí tendré celdas que funcionan y otras que no funcionan. Si yo cojo de aquí, esta batería tiene 38 celdas, esa tiene 28, tiene 10 más. Si aquí me faltan, tengo estropeadas 5 y las puedo tomar de ahí, las cojo y las intercambio y ya está. ¿Por qué? Porque son iguales, ¿vale? Son iguales. En este caso tendré que mirar las referencias a ver si son iguales, totalmente iguales, o si son equivalentes, ¿vale? En este caso son equivalentes. Podría utilizar una y cambiarla por otra. ¿Cómo lo haría? Pues tendría que quitar todos los puentes y tendría que aflojar los tornillos, quitarlas, sacarlas de las varillas e ir poniendo las que están estropeadas. Luego los puentes bien limpios, tornillos, tuercas y todo a su sitio, ¿vale? Con esto conseguiría que me funcionara. Vamos a ver. ¿Qué otro tipo de adaptación puedo hacer? Si yo tengo un Prius 1 con esta batería y le meto esta batería a un Prius 3, voy a tener más autonomía en modo eléctrico. ¿Y la centralita? Ese es el problema. Tendré que decirle a la centralita, vamos a ver, ¿cuántas baterías tenemos? De 28 a 38. 28 a 38 son 10 celdas más, que son 72 voltios más. Tengo que decirle a la centralita que le voy a meter 72 voltios más, ¿vale? La centralita lo primero que va a decir es que el inversor no va a trabajar con 72 voltios más. Entonces, lo que sí que puedo hacer es meterle 28 celdas más 28 celdas en paralelo, ¿vale? Entonces tendría el doble de batería con la misma tensión. Todas las celdas trabajarían mucho más desahogadas, porque trabajarían con la mitad de intensidad. Y el modo eléctrico se prolongaría al doble. Es decir, que si a mí me da en modo eléctrico 5 kilómetros, me daría 10 kilómetros. En paralelo. Los requisitos de aceleración mejorarían muchísimo. ¿Por qué? Porque toda la aceleración que me ofrece en modo eléctrico es mucho más progresiva y aprovecho el par a tope, ¿vale? ¿Pero qué va a ocurrir? Que la centralita va a decir, vamos a ver, ¿cómo es posible que yo esté entregando 100 amperios y que las celdas que tenían que haber bajado de 7,3 voltios a 6,8, ya por la cantidad de tiempo que hace que estoy entregando energía, no haya bajado esa tensión, haya bajado mucho menos, ¿vale? Entonces la centralita va a pensar que algo raro está ocurriendo. ¿Qué raro puede ocurrir? Que estoy recibiendo una recarga externa, una recarga no autorizada. Entonces puede asumirla o puede no asumirla. Si yo controlo el software, si yo puedo entrar aquí dentro y entrar en el software, puedo programar lo que quiera. Entonces, nosotros nos trajimos hace poco un Prius 1, que es del que hemos sacado esta batería, y allí estaban haciendo experimentos de
iba a decir hackeo, pero realmente lo que estaban haciendo no era hackear, sino que estaban sustituyendo las centralitas de control de estos vehículos y de otros de alta gama, que no voy a dar el nombre, porque no lo voy a dar, otros de alta gama, para poder meter la batería de 100 kilovatios a los de 70 kilovatios. Con lo cual, el mismo vehículo va a tener un 30% más de autonomía y mejores prestaciones en cuanto a aceleración, ¿vale? Bueno, pues todo esto es posible si conseguimos entrar en las entrañas de aquí, que si os fijáis hay una gran diferencia también. Esta centralita es mucho más grande de volumen que la otra. Y no es porque tenga más baterías, sino porque es de tecnología más antigua, ¿vale? Bueno, vamos a ver los relés de carga y descarga. Me di cuenta ayer que hay que enderezar un poco eso porque al sacar la tapa tuvimos un pequeño problema mecánico, totalmente mecánico con la tuerca. Entonces vamos a abrirlo un poquito y ya luego lo reconformaremos mejor cuando saquemos el chasis y todo esto. Vamos a ver. Hemos verificado que no tenemos tensión, etcétera, etcétera. Y bueno, fijaos que tiene los mismos elementos, ¿vale? Tiene aquí unos puentes que actúan como fusibles, ¿los veis? Unos puentes. La salida viene por un lateral en lugar de venir ahí. Y el fusible, el interruptor, simplemente es actuando sobre el pilotaje. ¿Lo veis aquí? Sí, aquí está el mismo conector. Aquí tenemos el conector de pilotaje, ¿vale? Que es el que actúa sobre el seccionador que viene aquí. Aquí tenemos el fusible y luego aquí tenemos otro elemento de pilotaje, que simplemente lo que hace es, vamos a poner la cámara mejor, en este caso tenemos, decía, el desconectador aquí, fusible, un elemento de pilotaje que simplemente es un clip que tenemos que quitar para quitar la tapa externa de plástico que viene sobre la batería. En el momento que la quitamos, antes de intervenir sobre la batería, ya estamos interrumpiendo la función de pilotaje que viene por aquí, desactivamos los relés. Con lo cual, la batería ya nos ofrece tensión. Como además le vamos a quitar el seccionador central, que va a interrumpir la carga por medio de la batería, ya tenemos que en lugar de tener los 200... ¿esta cuántos da? 38 por 7,8 por 7,56, 8 por 3, 24, 4 y 5, 9, sí, unos 240 voltios más o menos, en corriente continua, ¿vale? Entonces ya me daría 120, en caso de que cometiera una imprudencia y hiciera un cortocircuito, ¿de acuerdo? Bueno, pues ¿qué es lo que hacemos en esta batería? Vamos a pasar la cámara a este lado. Perdón. Ay, me he liado. Vamos a hacer una cosa. Vamos a... Desconéctame el foco, por favor, Ali. Y así ya, si no, nos empezamos a liar aquí con cables. Bueno. Ya se ha desconectado. Tranquilos que ahora la vuelvo a conectar. Le pego un manotazo. Esto al final, ¿sabes qué voy a hacer? Dejarla fija. Le pondré un macarrón y ya está. Bueno, vuelvo a conectar, un momentito, no seáis impacientes. Bueno, aquí vemos más trastos, ¿vale? ¿Por qué? Pues mirad, lo que hemos hecho aquí ha sido irnos a la celda que más a mano teníamos para controlar, sobre todo por dos motivos. El primero de todos, me interesa saber, dependiendo de lo que yo haga, cómo responde la batería, ¿vale? ¿Y qué voy a controlar? Primero, le voy a meter carga. A ver, primero voy a verificar la carga que tiene. Dependiendo de la carga que tenga, yo le voy a meter una carga para despejar, ¿vale? Para despejarla. Y una vez que la esté despejando, voy a mirar a ver qué es lo que hace. ¿Qué es lo que puede hacer? Aumentar la tensión, aumentar la intensidad, mantener la tensión, mantener la intensidad y aumentar la temperatura, ¿vale? Todo eso lo tengo que controlar. Es muy importante. Entonces, primero, aquí le he metido un papelito porque sencillamente por no seguir quitando. ¿Veis lo que te decía de el dieléctrico este? Yo creo que es como una especie de adhesivo. ¿Ves ahí? Es que hace como una baba ahí. Sí. Yo creo que es una especie de adhesivo y además es
Bueno, tiene menos corrosión, sin embargo. Esta tiene menos mínima. corrosión, sí. Esta batería, el problema es que la han dejado extinguir. ¿Vale? Por lo que sea, tenía una descarga y esa descarga no ha sido capaz de autogestionarla la misma batería. Entonces, ahora veremos que no tiene tensión y de hecho va a ser muy difícil recuperarla, aunque lo vamos a intentar. Pero bueno, vamos a... Lo primero, polímetro. Lo que hemos hecho ha sido, como habéis visto antes ahí, ha sido quitar los puentes, ¿vale? Le quitamos estos puentes, ¿lo veis ahí? ¿Vale? El puentecito. Como van climpados ahí, lo que haremos será, continuaremos quitándole por ahí, los quitaremos todos, pero no los soltamos del protector plástico, ¿de acuerdo? Bueno, con esto ya podemos medir de aquí a aquí, a ver qué tensión tiene. Y en el otro lado no las tocamos, porque simplemente como lo que vamos a trabajar sobre una celda, ¿veis? En el otro lado está ahí los puentes entre las celdas, los cables de gestión de la tensión. Esos puntitos de gestión de tensión también actúan como balanceadores. ¿Sabéis lo que es el balanceo en una batería de litio o de níquel metal hidruro? No. Bueno, os lo voy a explicar en la pizarra mejor, ¿eh? Os lo voy a explicar en la pizarra. Antes de hacer nada más, os lo explico en la pizarra. Mirad. A ver, un momentito que cambio. Un momentito, no estáis viendo que gestiono la... Está borrando la pizarra. Ahora mismo os la comparto. Mirad. Una batería está conformada por vasos en serie, distintas celdas en serie. Entonces tengo aquí una celda, tengo aquí otra celda, tengo aquí otra celda, tengo aquí otra celda, en este caso 38, la del Pius 1, ¿vale? En estas celdas tenemos un cable positivo que entra por aquí, negativo a positivo, perdón, que me he ido fuera de órbita, negativo a positivo, negativo a positivo, negativo a positivo, negativo a positivo, ¿vale? Y aquí tendré negativo. Bueno, durante la carga tenemos aquí las placas que son las que proporcionan la tensión y lo que va ocurriendo, voy a cambiar ahora de color, es que conforme se van cargando las baterías, vamos a suponer, vamos a hacer un ejemplo gráfico, ¿vale? Las baterías se van cargando, va aumentando su tensión. ¿Vale? Cuando aumenta la tensión en las baterías, disminuye la intensidad que puede atravesarlas, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo tengo una batería en buen estado, vamos a poner esta que está ok, esta que está ok, esta que está mal, me he ido, la dislexia me tiene de foto, ¿eh? Vamos a ver. Esta está ok, esta está ok, esta está mal y esta está ok. Bueno, entonces, estas que están bien, ¿qué va a ocurrir? Que enseguida se van a cargar. Se irán cargando, se irán cargando, se irán cargando. Esta que está mal se cargará un poquito también. Esta que está muy bien, muy ok, se irá cargando. Esta que está ok se irá cargando. Esta se cargará un poco menos. Esta se irá cargando. Y llegará un momento que esta esté ya totalmente cargada, con lo cual la corriente que deje pasar por aquí será menor. Esto si ponéis a cargar una batería de plomo normal y corriente, veréis que cuando la ponéis a cargar, el amperímetro te dice 20 amperios. Al rato vas 10 amperios. Al rato vas 5 amperios, ¿vale? Cuanto más se carga la batería, menos intensidad necesita. Y menos intensidad deja pasar, porque su tensión interna va aumentando también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con esta que está mal? Pues esta que está mal, que ahora estaría en condiciones de recibir una sobrecarga, de decirle, oye, que yo estoy mal, dame más corriente, tengo hambre, ¿vale? Pues como todo esto está en serie,
resulta que aquí ya va a pasar menos corriente. Empezamos cargando con 10 amperios y hemos terminado ahora en este momento con 0,1 amperio. Está mal y encima no la cargamos del todo. Bueno, ahora eso mientras la cargamos, pero ahora ¿qué pasa cuando la descargamos? Cuando la descargamos lo que hacemos es hacer circular la corriente en sentido contrario. Vamos a dibujarlo de color naranja. ¿Vale? Entonces, como todas van en serie, resulta que la que está OK va bajándose, la que está OK va bajándose, la que está mal va bajándose y la que está OK va bajándose. Bueno, resulta que esta llega un momento en que ya no tiene nada más que dar. ¿Vale? Por lo tanto, no deja pasar corriente porque no puede ofrecer más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta batería, que teóricamente tenía que llenar desde aquí hasta aquí, solamente estoy trabajando con este intervalo, desde aquí hasta aquí. Solamente con ese intervalo. ¿Vale? ¿Cómo se resuelve eso? Pues muy fácil. Entre este positivo y este positivo, yo coloco una unidad que se llama BMS, Battery Manager System. ¿Vale? ¿Y el BMS qué es lo que hace? Dice, vamos a ver, tú que estás bien de aquí a aquí, te cortocircuito. Tú que estás medio bien, te voy a dejar que pase un poquito de tensión. Tú que estás mal, te dejo el circuito abierto, para obligarte a que circule la corriente por ahí. Tú que estás OK, te dejo que pases un poquito de tensión. ¿Vale? Eso durante la carga. Va forzando aquellos vasos en los cuales no tienen carga totalmente a que la corriente circule sobre ellos. Solamente haciendo cortocircuitos. ¿Vale? Abriendo y cerrando circuitos. Pero claro, eso lo puede hacer, fijaos los cables que tiene eso. Los cables tienen una sección muy delgadita. Son cables de 0,25. Entonces, lo puede hacer solamente cuando hay una corriente de carga muy reducida. Y además tiene que modular la tensión, porque si yo estoy cargando aquí 4 vasos de 7,2 voltios, 4 por 7,2, 28,8 voltios. Pero si yo hago un cortocircuito aquí, hago un cortocircuito aquí, hago un cortocircuito aquí, y ya obligo a toda la corriente a pasar por aquí, aquí en lugar de 28,8 voltios tengo que asegurar 7,5 voltios, por ejemplo, como máximo, para que circule la tensión y cargue ese vaso. Entonces eso lo tiene que hacer la unidad de gestión de batería, que depende de todas las BMS, ¿vale? Porque tiene que modular esa tensión de carga. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo eso es lo que hace la batería. Volvemos a compartir otra vez la cámara y vamos a ver cómo hemos resucitado, cómo estamos intentando resucitar esta célula. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho en este caso? Pues lo primero, soltamos puentes fundamentalmente para asegurarnos de que a través de los BMS no tengamos recirculación del resto. No por otra cosa, porque aquí, si no soltamos puentes, siempre estaremos mirando tensión de vaso a vaso. No hay problema, de celda a celda. Entonces, le metemos el polímetro. Aquí, me da igual positivo o negativo que negativo o positivo. 1,77. Ahí va, tengo justo el... ¿Me sujetáis ahí, por favor? Si eres tan amable, para que se vea ahí en la cámara, un poquito más abajo, un poquito, ahí más atrás, ahí está bien. Vale. ...1,76 voltios, ¿vale? Esta celda está muerta. Ya os puedo decir, os puedo garantizar que está muerta. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues vamos a intentar resucitarla. En el proceso de resurrección, lo que tenemos que hacer es, lo primero, tomamos 2 cables, ¿vale? Uno de positivo y otro de negativo, ¿vale? Siempre asegurándonos que ponemos positivo a positivo y negativo a negativo. ¿De acuerdo? Conectamos una fuente de alimentación con regulación de tensión e intensidad. Es esencial. No podemos hacerlo con un cargador normal. ¿Por qué? Ahora veréis. Porque yo ahora mismo... Ahí va. Sí, lo hemos desconectado antes para poder sacar el carro. Con ese ruido es que tenemos la charanga preparada para despedir a futuro esta noche. Le he metido un golpe a la carcasa de la batería. Bueno,
Entonces, tenemos una fuente de alimentación de tensión e intensidad variable. De aquí regulo tensión, de aquí regulo intensidad máxima. ¿Y ahora qué es lo que hago? Voy aumentando la tensión y viendo cómo entra la intensidad, ¿vale? Le voy dando, bueno, con 1,9 ya ha querido despertar, ¿lo veis ahí? Con 2 voltios ya quiere entrar algo de tensión, algo de intensidad. 3 voltios, la rechaza, ¿lo veis? Quiere entrar, quiere pasar algo de intensidad. Bueno, aquí ya me entran 10 miliamperios, 0,01, ¿vale? Voy a la tensión poquito a poco, acercándome a la tensión nominal, que son 7,2 voltios. 4. Poquito a poco. Siempre mirando aquí que no me entren de repente, que no se me vaya de 2 o 3 amperios. Si se me va de 2 o 3 amperios, paro, ¿vale? Porque puede ocurrir que tenga cortocircuito interno en las celdas y esos 2 o 3 amperios me puedan hacer reventar la batería. 5,2, 5,5, 5,6, 6, 7, 7,2. Ahí lo tengo. 7,2, 0,35 amperios. Y ahora tengo que hacer una función de vigilancia que es visual, ¿vale? Es decir, yo me puedo dedicar a hacer otra cosa, pero lo que tengo que hacer es observar de vez en cuando. La tensión me va a mantener estable porque la fuente de alimentación se mantiene estable siempre la tensión, pero la intensidad va a variar, ¿eh? Tengo aquí 0,33 amperios, estaba antes a 0,32, ¿no? Ha subido ya. Bueno, vamos a dejarlo aquí un poquito mientras terminamos la clase. Y entonces, lo que tenemos que observar es lo siguiente. Manteniendo, si rechaza la intensidad, si va bajando y no subimos la tensión, ya no tiene arreglo. Ahora, si poquito a poco va aumentando la intensidad, va aumentando la intensidad hasta que llegamos pues, a una corriente, pues eso, aproximadamente de unos máximo 2 amperios, podremos ir recuperando alguna celda. Pero ya os garantizo que con la tensión inicial que teníamos va a ser imposible. Entonces, 0,32 amperios y va bajando, ¿vale? 7,2 voltios, que es la tensión nominal. Podemos superar un 10% la tensión nominal para entrar en función de carga, ¿vale? Vamos a hacerlo. 7,2 sería 7,9. Vamos a 8 voltios. 8 voltios. 0,40 amperios. Y ahora veremos a ver qué es lo que va haciendo. Mientras vamos viendo a ver si carga o no carga, lo que haremos será controlar la temperatura. Tocad ahí, por favor. ¿Cómo está? Está empezando a calentar. Está empezando a calentarse. Hay que controlar esa temperatura, porque si no superamos los 40 grados, por eso he cogido esta celda, porque si no tendría que haberla desmontado de la batería, pero en esta puedo tener temperatura, lectura de la temperatura directa. Entonces, 0,39 está bajando, ¿vale? Es decir, la batería está ya totalmente, no puede regenerar la función electroquímica para volver a devolver tensión, por lo tanto tampoco acepta intensidad. 0,38 no tiene arreglo. Esta celda no tiene arreglo. Si nosotros la pusiéramos en carga, 8 voltios, y viéramos aquí 0,40, 0,41, 0,42, 0,43. Al llegar a 2 amperios, cogeremos de aquí y le limitaremos la intensidad y le dejaríamos 8 voltios, 2 amperios. Y la dejaremos ahí. ¿Durante cuánto tiempo? Pues periódicamente iremos verificando cómo, desconectando los cables y conectando el polímetro. A ver cuál es la tensión residual que le queda a cada celda. Si la tensión residual que le queda a la celda va subiendo, la batería va entrando en recuperación. Si no, no. Si no, no vamos a conseguir nada. 0,37, esta batería, esta celda en concreto no tiene arreglo. A continuación quitaré otras 2 bornas, pondré esas 2 bornas en carga, las otras dos y así progresivamente. Entonces, lo que vamos a hacer en las siguientes clases es iremos probando, lo que haré yo cada día, iré probando 2 o 3, de forma que veamos si tenemos alguna que podemos recuperar, ¿vale? Es posible que alguna sea recuperable. Si podemos recuperar alguna, la pondremos en carga y si no, iremos cargando la de la otra batería, iremos intentando obtener el máximo número de celdas. Aquella sí parece recuperable. Aquella, sí, yo creo que aquella va a ser recuperable. El problema que vamos a tener es que nos van a faltar 20 celdas y el precio en el mercado está entre 35 y 50 euros. O se puede trabajar con esta. Si tiene alguna buena. A ver, el problema, no. ¿Sabes qué pasa? Que el Prius que tenemos
necesita las 38 celdas, si no, no se pondrá en marcha. Entonces no nos queda otra más que volver a regenerar una batería con 38 celdas, porque es el Prius 1, sobre el que vamos a hacer toda la adaptación para poder poner el osciloscopio tanto en los sensores Resolver como en las entradas y salidas de gestión del motor, de gestión de los inversores, de gestión de la batería y poder ver el vehículo eléctrico, cuáles son los parámetros eléctricos de funcionamiento que tiene. No vamos a intentar entrar en sistemas, en el software de gestión y nada de eso, porque para nosotros es inalcanzable. Pero sí que queremos ver eléctricamente cómo debe responder cada uno de los elementos. 0,34. Esta batería no se cargaría nunca, ¿vale? Bueno, os tengo que decir que la he tenido en carga ya esta mañana 1 hora. O sea, yo ya sabía lo que iba a pasar, porque ya la había probado, fundamentalmente porque también me quería asegurar de que si la batería es o no recuperable, no hubiera necesitado la otra. Y así con esta me hubiera apañado. No he medido tensión entre puentes más que de estas primeras celdas y en todas ellas está a 0 voltios. De hecho, vamos a quitar la fuente de alimentación y vamos a medir tensiones residuales entre las celdas y a ver qué nos da. Cero voltios. 0 voltios. 0 voltios. Vale. Está totalmente muerta. Está muy mal. Esta batería es que ahí quería subir 0,01. Esta batería es que se ha dejado agotar totalmente. Y tiene pinta porque la batería, a ver, no se deja, o sea, tiene sistemas de protección para mantener su carga, por lo menos el estado de electroquímico óptimo para poder recibir carga. Pero tiene pinta de que posiblemente haya envejecido directamente. Es decir, que está el coche parado durante 5 años y poquito a poco está perdiendo su totalidad. Las celdas van perdiendo el vigor que necesitan para tanto generar corriente como para poderla recibir y regenerar su carga, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. No hay nada más de momento, insisto, iremos haciendo más clases, iremos intentando pasar celdas de aquella a esta, las que podamos, las que no tendremos que comprarlas evidentemente al precio que lleven, porque no nos queda otra, porque lo que queremos hacer es poner en funcionamiento el Prius para poder continuar con esta investigación que llevamos con eso. ¿Vale? Bueno, pues me despido de los que nos habéis acompañado. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente clase. ¿De acuerdo? Chao. Pues es el futuro. Es el futuro. Vamos, ¿eh? Ah, no. Ah, sí, finalizar.